Hola, ¿qué tal? Como siempre, bienvenidos a Mensana, este programa que sé que os gusta mucho, que estamos aprendiendo todos un poquito más de ese cuidado del cuerpo físico, el cuerpo espiritual, el cuerpo energético, todos nuestros cuerpos y sobre todo tener una mente saludable porque al final también es la que nos lleva a tener esa vida que todos deseamos y a poder tener herramientas para cuando vienen esos baches, pues sobrellevarlos mejor. Bueno, nada, comenzamos en un par de minutitos o tres como mucho. Bienvenidos de nuevo, nada, han sido 2 minutitos de nada, ¿eh? Ya estamos aquí hoy para hablar de terapias humanistas, psicología, con este tipo de terapias, Gestalt, constelaciones familiares. Hoy va a ser un programa muy bonito, muy curioso, porque sé que hay mucha gente que a lo mejor no ha oído hablar de este tipo de terapias y otras personas que las han probado y seguramente estén muy sorprendidos con los resultados. Como siempre decimos, todas las terapias al final siempre suman. Bueno, pues hoy vienen dos hermanos. Ella es Selena Fayad. Bienvenida, Selena. Y Fares Fayad, su hermano. Bienvenidos. Van a presentarse ahora, nos van a contar un poquito. Selena es psicóloga clínica, formada en constelaciones familiares con Bert Hellinger y también en terapia Gestalt. Y Fares, ¿es Fares o es Fares? Fares. ¿Ves? Fares. Vale, no me quiero equivocar. Fares, licenciado en filología árabe, mediador intercultural, terapia Gestalt y también constelador familiar. Bienvenidos. ¿Cómo decidisteis? Comenzamos por Selena, formarte en ese abanico tan amplio de terapias que al final también todas están entrelazadas pues para ayudar a que los humanos, a que las personas podamos tener mayor calidad de vida y podamos tener al final una vida muy saludable, sobre todo aquí dentro? Pues la verdad, bueno, estudiando psicología, que ya siempre me gustó la psicología. Ya te llamaba la atención, ¿no? Siempre me llamó la Sí. atención la psicología. Sí, es verdad que venimos de una familia, pues eso, mi padre cardiólogo y siempre habló mucho con nosotros, entonces el tema de la mente y de todo esto es una atracción buena, ¿no? Y ya estudiando psicología, sí que es verdad que ahí, bueno, además de lo que me daban en la carrera, que era la psicología más cognitiva conductual, tenía alguna otra asignatura que tocaba pues el psicoanálisis o las terapias más humanistas, y entonces por ahí pues fui viendo que era lo que de verdad, donde yo de verdad me encontraba que para mí le daba como una vueltecita más, ¿no? Era como, esto me parece que es más interesante, ¿no? Aquí le puedo yo seguir sacando fruto a esto de que me gustaba tanto, ¿no? Sí, De hablar de sí. la mente, de las personas, de los cambios, de todo esto. Y por ahí pues fui descubriendo terapias que a veces en la facultad es verdad que no se hablan mucho, o se nombran, pero no hay mucha información, no hay a lo mejor asignaturas No de se verdad que se profundizan. dediquen, ¿no? Estaba la terapia humanista, pero a lo mejor no hay tanta profundidad y entonces había que formarse fuera. Y buscando, terminé la carrera y seguí buscando y por ahí me metí. Porque ahora lo decimos más fácilmente, que el término, pues, constelaciones familiares, terapia Gestalt, como que se escucha más y en muchos casos, a veces desafortunadamente está muy de moda, otros afortunadamente porque vas indagando y va tanto el terapeuta como el paciente, pues, preguntando, indagando un poco más en qué consiste, pero claro, antes no se hablaba tanto, pero bueno, tenías tú esa inquietud. Fares, ¿tú cómo entras? Es como decía tu hermana, ¿no? Lo lleváis un poco en la sangre. Sí, bueno, pues es verdad, ¿no? Que en casa teníamos un ambiente pues muy orientado a la salud, muy orientado también a la introspección, la poesía, todo eso formaba parte de la cotidianidad, la música en casa, y desde ahí pues digamos que esta parte como más hacia lo humanista se fue despertando desde bien jovencillos, ¿no? Entonces, bueno, pues
Yo hice filología árabe, estuve mucho tiempo de traductor de árabe, pero como un poco decía Selena, esa vuelta de tuerca, ¿no? Sentía que necesitaba más, que quería más. Y luego pues hice mediación intercultural y trabajando con chicos de la calle, en centros de menores y demás, pues me fue llamando cada vez más la psicoterapia hasta que decidí pues formarme en terapia gestal, constelaciones familiares, además de lo que ya tenía, kinesiología holística, que también lo trabajo, y desde ahí pues dedicarme de pleno a lo que es el acompañamiento de personas y de grupos. Porque vosotros acompañáis eso a personas, también a grupos, porque tenéis un centro también, que es, no sé si es el heredado que tenía vuestro padre, si seguís ese legado o si al final habéis montado uno nuevo. Contadnos un poquito también del centro, cómo se llama, dónde está. Sí, nosotros empezamos en lo que era la Policlínica Andalucía, que es un centro muy conocido en Marbella, cuando mi padre lo fundó como centro médico, y nosotros pues tuvimos a bien poder transformarlo en un centro de psicoterapia y psicología propiamente dicho, y dedicarlo de forma plena a la psicología, que es lo que estamos haciendo allí ahora, ¿no? Además de tener, bueno, pues este tema de los grupos lo combinamos también con cosas de fisioenergía, un poco tenemos grupos de yoga, grupos de chikun, tai chi, la capoeira, como que todo lo corporal lo tenemos también integrado dentro del centro. Así que tenemos gente haciendo terapia y tenemos gente haciendo danza del vientre a veces también. Así es, sí. Bueno, es que al final, ¿no? Lo hablamos también fuera de cámara y al principio del programa, al final todo suma, porque si nuestro cuerpo físico tampoco está al 100% y fuerte, y cuando me refiero fuerte no solo me refiero a un cuerpo fitness, sino necesitamos tener un cuerpo fuerte que sostenga pues nuestra energía, que sostenga nuestra espiritualidad, que sostenga nuestra alma, que nos sostenga a nosotros y que en esta vida terrenal pues pueda seguir desarrollándose. Y luego una cosa pues no quita la otra. Mira, pues está muy bien también el yoga. Hemos hablado también en el programa algunas veces del mindfulness, eso que comentabais afortunadamente también, que habéis vivido en casa, la introspección. Qué difícil y qué satisfactorio a la vez mirarnos hacia adentro y escucharnos. ¿Nos escuchamos o nos oímos? No. Casi, casi que ninguna de las dos. A veces nos oímos, ¿no? Hoy tengo hambre, una cosa así, pero a veces incluso eso se nos olvida, ¿no? Estamos muy acelerados, vivimos eso, ¿no? Una velocidad continua, el trabajo, el que tengo que, ¿no? Y pararnos poquito. Y a veces nos paramos y claro, escuchamos ruidos que parece que no nos gustan y entonces voy a seguir corriendo, ¿no? Es un poco la tendencia. Pero claro, luego te suele parar la vida que viene lo gordo, ¿no? Y entonces ahí a veces pues no es tan fácil recuperarlo. Siempre si nos paráramos antes seguramente había, ¿no? Lo de la prevención, siempre que podemos prevenir es más fácil. Entonces, pues, creo que poquito. Vivimos como en esa rueda de hámster muy acelerado. Nos falta un poco de empatía para con el otro y también para con nosotros mismos. Pues sin ninguna duda, nada más que hay que ver los tiempos que estamos viviendo, ¿no? Las desigualdades sociales, las guerras que está habiendo, cómo está el mundo, los problemas de violencia de género. eh, Creemos que estamos siendo empáticos y yo creo que lo que estamos siendo es cada vez más delicados, ¿no? Y lo que no estamos es realmente viendo los problemas como más cruciales, ¿no? En lo que nos estamos enfrentando ahora en el siglo XXI. Sí, hay una verdadera falta de empatía hoy en día. El tema de la ansiedad, hablábamos antes del estrés, de este ir tan rápido, temas depresivos, temas de, bueno, de saturación mental. En el centro trabajáis también, entiendo, un poco el cómo parar la mente, qué tipo de alternativas. También entiendo que hablabais Tai Chi, contarnos también un poco cómo todas esas terapias, aunque sean físicas y ayudan mucho también al cuerpo, a estirar, a fortalecer, Bueno, también ayudan a la mente, ¿no? sí, decimos que a Jerusalén podemos ir por Oriente o por Occidente, ¿no? Entonces a la curación, a la sanación, al conocernos más, al sacar lo mejor de nosotros mismos, pues podemos ir a través de lo cognitivo, a través del diálogo y por supuesto también a través del cuerpo. Entonces, como dentro de la corriente humanista, una de las grandes cosas que es la integración, la mirada holística, ¿no? Entonces esto quiere decir, aprovecho las condiciones, las facultades que me da mi cuerpo, por ejemplo,
para entrar en el aquí y en el ahora, para estar más presente, para enraizarme. Es un poco justamente lo contrario a lo que nos ocurre con ¿no? Este mundo acelerado que hablábamos, por ejemplo, pues la ansiedad, el pánico, son todo síntomas realmente de una forma de vida que está bastante alejada del aquí y a la hora. Y el cuerpo es un anclaje muy fuerte, la respiración, en el contacto con uno mismo, para pues establecer de nuevo contacto con uno mismo y sentirse arraigado y sentirse pues, conocedor de lo que está pasando interiormente. Fijaros lo curioso que hablamos mucho de respiración, de estar en la naturaleza, de meditar, de estar en el aquí y ahora, de pasear, cosas que tenemos al alcance de la mano, cosas que son gratuitas y que parece tan lejano o no sé, cuando os hablo de respirar, yo con mi amigo Mario Macarena, con su método ARE, estamos haciendo por las mañanas respiraciones, la ducha de agua fría y por la noche otra vez respiraciones. Yo tengo ansiedad funcional y os puedo decir que me entra la ansiedad, me pongo más nerviosa seguramente cuando pase sobre todo algo así más fuerte que tenga que controlar, pero llega ese momento, paro y hago las respiraciones, voy caminando y me voy dando cuenta que voy respirando de otra manera y que, oye, que está muy bien. ¿Por qué se habla tan poco? Ahora parece que un poco más, pero por ejemplo, tema respiración, todo eso que habláis también en esas terapias humanistas, hablábamos de la conexión también cuerpo-mente. Nos falta información, no sabemos a veces, está muy bien y hay casos que seguramente, y muchos de ellos, por eso decimos que todo suma, casos donde la medicación también tiene que ser la base de un tratamiento según la enfermedad, según las dolencias, que una cosa no quita a la otra, pero esto también es para cualquier persona, sin que tenga ningún trastorno de ningún tipo, para personas que lo que quieran es mejorar en su día a día, que quieran ser un poco más conscientes, ir a un ritmo no tan rápido. ¿Qué significa cuando hablamos de terapias humanistas? Cuéntanos un poquito. De terapias humanistas. Pues terapias humanistas precisamente es esto, ¿no? Cuando tiene que ver con algo que es más humano, que es el escucharnos de verdad esas otras partes nuestras que no son las de los deberías y las que nos hemos ido como inventando, ¿no? Para formar esta sociedad. Y sí tiene que ver pues con esto que también decía, ¿no? Que me he quedado antes con la pregunta anterior que estabas haciendo, que es un poco ¿por qué? ¿Verdad? ¿Por qué? ¿No? ¿Será que es que de verdad no lo valoramos? Porque a veces creemos que si nos cuesta el dinero va a ser mejor y no, y esto al final es material, esto es justamente lo contrario a lo humano, justamente es lo contrario a lo que tenemos al alcance, que es respirar. ¿Y por qué nos reímos así? Claro, tú me vas a decir que respire, ¿no? Es siempre como algo, yo siempre digo lo mismo, digo, respirar es la mejor herramienta que tenemos, es que nunca va a haber nada que sea igual, porque es que es lo que hacemos para vivir, si no, no viviríamos. Pero si nos pegamos el 90% del tiempo respirando, por ejemplo, de forma ansiosa, pues obviamente después voy a tener ansiedad y voy a tener todos esos males que vienen por estar en ese tipo de respiración. Entonces, pero esto es así, ¿no? Pues el contacto precisamente con lo humano sería como hacernos cargo del sol, de la respiración, del mirar al otro, del escucharte, del pararme a saber si tengo, incluso esto, si tengo hambre, porque es que ya ni eso sé, ¿no? Durante el día. Entonces, este tipo de cosas, ¿no? Son las humanas, ¿no? Las que de verdad son humanas. Las otras no son humanas, son materiales. Entiendo que también dejaría este tipo de terapia un poco el pasado atrás para centrarse en el aquí y en el ahora, más en el presente. No exactamente, ¿no? No es exactamente así. Es un poco como porque, más que nada porque lo que traemos hoy sí tiene que ver con lo que viene todo atrás. relacionado. Entonces nos paramos en el desde hoy que te sigue afectando y muchas de esas cosas están atrás, ¿no? Eso sí es un poco más así. Y es verdad que esto, por ejemplo, es en la mirada que tienen las terapias humanistas son sobre todo desde ahí. Esto sí es cierto, ¿no? Que hay otros tipos de terapias que van, por ejemplo, las cognitivas, las conductuales, ¿no? Que sí que son terapias que van más a ver esto, ¿no? A ver qué es lo que estás haciendo mal. Bueno, pues esto con unos cuantos de castigo, con unos cuantos de reforzadores, que ahora se llevan los reforzadores, haces esto varias veces y esto está tratando algo, pero al final se está quedando en la superficie, se está quedando en el síntoma. Estamos tratando y a veces es necesario el síntoma, hay veces que incluso es lo primero que hay que tratar, ¿no? Porque es un síntoma peligroso para la persona o para otros, pues hay que tratar ese síntoma.
pero si no miras un poco más qué está origen. provocando este síntoma, pues nos hemos quedado solamente en curar esta conducta y ahora ver mañana por dónde me viene, ¿no? Y esas herramientas que necesitan tampoco se las estamos realmente aportando, ¿no? Porque se queda mucho en lo superficial. Y a veces, bueno, como los humanistas somos humanos, pues sí, tiramos de las conductuales, de las cognitivo-conductuales y por supuesto que nos ayudan, pero se Va suele un paso quedar más coja, allá. se suele quedar insuficiente, ¿no? Y la gente cuando en verdad ya se mete a hacer un poquito más de terapia, pues casi siempre termina buscando algo más profundo. Entonces, para algo, pues una fobia, algo muy concreto, está súper bien, ¿no? Y las terapias cognitivo-conductuales pues, son eficaces, rápidas y vamos para adelante. Pero es que los humanos somos mucho más complicados que eso, no somos una conducta, es que no. Entonces la mirada se queda solo en una parte de lo que está pasando. ¿Cómo llegamos? Hablaba también dice, principios fundamentales, individualidad, experiencia subjetiva, autonomía, esa libertad personal, el estar en el presente. ¿Qué hace, si tenemos que explicarlo un poco así, la terapia humanista que tú decías, pues para intentar ir al origen? ¿Es mucho de hablar? ¿Es más introspección? ¿Se medita? Bueno, no especialmente, digamos que la característica, ¿no? Como decía Selena, de la terapia humanista es ir hacia lo humano, entonces no solo abordamos la demanda en concreto que pueda traer el paciente, sino que también todo lo que es la historia de su vida, sus necesidades existenciales, sus necesidades filosóficas, qué es lo que le mueve en la vida, qué es lo que le gustaría conseguir. Entonces, es de nuevo como un abanico mucho más amplio en el sentido de ver al ser humano como un todo y no hacer un tratamiento con la persona, sino tratar a la persona. Eso es lo que trata de nuevo de hacer la terapia humanista. Los métodos que utilizamos, pues bueno, dentro de la terapia humanista pues está la bioenergética, la cognitivo-conductual, la gestalt, las constelaciones familiares. Entonces, en una sesión pueden salir técnicas muy diversas, ¿no? Dentro de todo esto, pero digamos que estamos como si voy a decir como tres pilares, ¿no? Podríamos decir que un pilar sería la fenomenología, que es todo lo que está sucediendo entre dos personas o entre un grupo en un momento determinado. Es observar lo obvio y lo velado, lo subjetivo y lo objetivo. ¿Sí? Otro segundo pilar sería, como le llaman, un existencialismo dialógico, que es un diálogo en el que nos preguntamos de una manera, pues como los filósofos griegos, ¿no? De una manera socrática, ¿quién soy yo? ¿Para qué he venido? Conócete a ti mismo. Si quieres conocer el mundo, tienes que entrar dentro de ti. Realmente, aunque son terapias nuevas, están fundadas, por supuesto, en filosofías muy antiguas. Aquí nadie ha inventado nada nuevo. Todo es ¿no? un religar una cosa con la otra, ¿no? Entonces, ese podría ser el segundo pilar. Y el tercer pilar, pues, como lo que ocurre en un campo. Lo que en un lugar determinado, donde hay unas personas determinadas, está ocurriendo y poder observar de una manera plena esto. Esto significa, pues, estar escuchando lo que estás diciendo, pero también este movimiento de manos, qué es lo que quiere decir, a dónde te puede llevar, con qué estás contactando, ¿no? Así que, bueno, pues digamos que desde ahí, pues ya depende un poco del estilo del terapeuta, de la forma que haya desarrollado, pues va a utilizar más o menos cosas. A nosotros nos gusta mucho pues, trabajar con meditaciones visualizadas, que es un tipo de constelación también, lo que llamamos la silla caliente, que es trabajar las polaridades de las personas a través de hablar consigo mismo, ¿no? Esto consiste en colocar al cliente en una silla donde está, por ejemplo, hablando su parte más enfadada, por ejemplo, su parte más agresiva. Y luego, pues, también en él convive una parte más pasiva o una parte más pacificadora que pueden estar en disonancia. Entonces lo pasamos a la otra silla para que él mismo vaya entablando una conversación y esas polaridades se puedan ir acercando y llegar a un ser humano más integral, no tan fraccionado. La idea es poder hacer un todo y una comunicación con las distintas partes y distintos centros que tenemos.
Lo estuve leyendo el tema de lo de la silla y además me pareció súper interesante y súper curioso porque es verdad, integra esas partes de ti que a lo mejor ni siquiera uno mismo sabe que las tiene. Lo hemos comentado también en nuestros programas, que qué poquito hablamos, qué poquito nos enseñan desde que somos pequeños el tema de las emociones. No solo el identificar las emociones, sino transitarlas, el de cuando a lo mejor cuando eres pequeño ya no llores más, que no pasa nada. A lo mejor tienes que llorar, porque si pasa, lloras, te sientes mal, te sientes solo, estás enfadado, a reprimir. Parece, ¿no?, como que nos reprimimos. Contarnos también un poquito la terapia Gestalt que habéis hablado antes y era otra parte importante, un poco qué es y cómo la desarrolláis vosotros en el centro. ¿Quién empieza de los dos? Tu hermana te mira como diciendo, Fares, tú. Bueno, pues la Gestalt no es más que una consecuencia también de lo que estaba ocurriendo, ¿no? Había como una corriente primigenia, la primera de todas, que es el psicoanálisis, que era pues muy de asociación libre, hablar, una persona, ¿no?, lo típico, tumbada en el diván y otro detrás escuchando, ¿no?, el terapeuta o en este caso el analista, y era como darle toda la prioridad a lo cognitivo. Después vino la bioenergética, sí, que era como darle toda la prioridad a lo corporal, un tipo de terapia que se desarrolló que era trabajando todo el tiempo el cuerpo. La Gestalt viene de nuevo a integrar, a unir, es decir, somos un todo, fondo y figura, de alguna manera se convierten en una misma cosa, ¿no? Te puede aparecer la palabra como una figura, pero está lo corporal hablando como un fondo. Pero a veces vemos solo lo corporal y es lo que hace figura, y hay una palabra detrás o un tono, ¿no?, de voz que habla de lo que está de fondo. Entonces, bueno, la Gestalt nace con un propósito como muy de terapia de autenticidad, ¿no? De sé tú mismo, desafía tus propios límites, conócete realmente como tú eres y llega al máximo de tus habilidades, ¿no? No dejes como confluenciar por lo que hay fuera, piensa por ti. Es siempre un ánimo, una estimulación, un estimularte a que entres dentro de ti y saques tu mejor versión, un poco como lo que se busca de los artistas. Coincide que el creador de la Gestalt, que es Fritz Perls, además de psiquiatra y creador de esta corriente, era director de teatro. Entonces él hace un todo con la parte artística, con la parte, digamos, creativa, y crea esta terapia del aquí y el ahora, o terapia de la autenticidad, o Gestalt, que es Gestalt en alemán quiere decir fondo figura, que se dice con una sola palabra. En español es difícil encontrarlo. Porque tenemos varios disfraces, somos, al final, como individuos, somos muy buenos actores y nos ponemos en el papel de uno u otro según con quién interactuamos, porque no somos capaces al final de conocer quiénes somos, o nos da miedo, o no sé qué nos pasa, pero O que somos pasa. todos ellos, ¿no? O somos Yo creo que va más ahí, ¿no? Sí, El ¿no? tema este sobre todo va por ahí, ¿no? La búsqueda de qué parte de mí, ¿no? En qué parte de mí estoy, más que en es que esto no soy yo, ¿no? Es que esto no, porque parece que se apodera de mí, no sé qué, por ejemplo, cuando nos Soy un enfadamos, poco ¿no? todo, ¿no? Bueno, yo también soy esta que grita y también soy esta que luego no habla en otras circunstancias y soy pues, cuando soy madre soy esto y cuando estoy trabajando estoy aquí y esto parece que como que suena mal y en el fondo es así, es lo que es, ¿no? Partes de mí, que soy todas ellas, ¿no? Incluso la que me invento, pues me voy a inventar una parte, ¿no? Tú te vas a inventar una y yo otra, no va a ser la misma nunca, porque va a tener que ver conmigo la que me invente, ¿no? Entonces eso también es otra parte de mí, la fantasiosa, la inventada, la que me invento, son partes nuestras, ¿no? Y ahí está la Gestalt, ¿no? Donde trata de decir es que nosotros somos todas estas partes, ¿no? Es el todo como la suma de nuestras partes, ¿no? Es otra de las frases dentro de la teoría de la Gestalt. Y es reconocernos en esto, incluso las que todavía no han salido de mí, que podría llegar a ser, y ahí empieza el contactar, ¿no? Ah, que yo también puedo entonces ser una persona que cuando se enfada no grita, porque sí, yo soy la que grita, pero también puede ser esa que de pronto no grita, ¿no? Y reconocerme me permite sacar más de mí, ¿no? Y tener esta conciencia de que podemos llegar a ser mucho más, ¿no? Eso que decía, ¿no? Nosotros sabemos de nosotros muy poquito en realidad, ¿no? Entonces todo eso que está por conocer, pues permitirnos la medida de lo posible entrar y eso, ver qué pasa, ¿no?
disfrutarla. Tenemos ese famoso Ikigai, ese propósito de vida que muchas veces también malentendido. Parece que tenemos que tener todos el propósito de llegar a ser grandes empresarios, a tener cierto tipo de vidas o a conseguir cierto tipo de metas, cuando el propósito, a lo mejor en mi caso de hoy, es hacer sentir a los invitados a gusto, y mi propósito es que disfruten también todas las personas que nos ven a través de Radio Televisión Marbella. Por lo que veo, por lo que explicáis, nos ayuda mucho también a conocernos para encontrar, porque podemos tener pequeños propósitos y no tiene que ser un gran propósito, pero sí, siempre encontrar un para qué, ¿no? Si no todo que como, duermo, voy a trabajar, vuelvo a casa. Hay algo más, ¿no? Esperemos que sí, ¿no? En esto, bueno, yo creo que la gran dificultad también para encontrar espacios para nosotros y tiempos para nosotros son estos ritmos de vida que tenemos impuestos, y estos ritmos de vida que también muchas veces nos imponemos, ¿no? Es cierto que, bueno, pues que a lo mejor nos venden esto del éxito, esto del triunfo, como una cosa que todos tenemos que conseguir, que tenemos que ir a por ello, y se convierte como en una carrera, en un buscar la meta, y no darnos cuenta de que es el camino, es el aquí y el ahora el que nos mantiene, digamos, en un lugar cómodo, porque el ser humano, yo creo que todo se distingue, o sea, la gran cosa es que o nos vamos atrás al pasado, lo cual está lleno de tristeza y de reproches en la mayoría de ocasiones. A veces hay algunas alegrías un poco nostálgicas, recordando buenos momentos, pero siempre está también esa nostalgia, ¿no? Y de golpe ese salto al futuro, ¿verdad? Ese salto al futuro donde voy a conseguir, donde seré exitoso, donde voy a tener, donde por fin me jubilaré, donde podré tener mi autocaravana, donde podré... Y lo que está pasando en el aquí y en el ahora se nos va de las manos, y realmente el pasado pasó y el futuro es totalmente incierto. Entonces el único antídoto que tenemos ante esta vida, digamos, tan rápida y de tanto consumo, yo creo que es detenernos, pararnos y no esperar grandes cosas, sino estas pequeñas cosas de las que tú hablabas, que cuando llegue pues me hayan puesto el té súper calentito, de que Iba a decirte cuando, del té. ¿no? Que cuando entro en la consulta pues está la gente tranquila esperando a entrar, no hay ningún tipo de alboroto, que me puedo ir un poquito, ¿no? a esta deliciosa playa de Marbella, y 20 minutos es suficiente, no me hace falta tener un yate y recorrer todas las islas. Entonces, entrar en contacto con lo sencillo, entrar en contacto con las cosas que el aquí y el ahora nos puede brindar, creo que es como lo más básico. Luego, si uno quiere tener un yate o quiere viajar a cualquier sitio del confín de la Tierra, pues por supuesto, y adelante, y a trabajar a por ello, y en terapia con mil amores, ¿no? A buscar esos objetivos con nuestros clientes, ¿no? Pero poder apreciar el sabor, el gusto de un vaso de agua es algo también importante. Yo siempre lo digo porque ha habido momentos que te preguntan, ¿pero qué te gusta hacer? O sobre todo, ¿cuándo te sientes plena? ¿Cuándo te sientes tú? ¿Cuándo estás relajada? Y yo en una hamaca, que tenga todo el visto para que no me dé el sol en la cara, con un libro y mi infusión. Claro, y algunas personas, qué bien, y otras, no, pero que cuando está, sí, sí, que me encanta, que no necesito otras cosas. Entonces, tampoco lo valoraba, porque decía, bueno, si es que esos momentos los puedo tener cuando quiera, aquí que es verdad que tenemos este clima privilegiado, es un poco pararnos, eso también un poco, técnicas lo teníais también, creo que de mindfulness, de apreciar y valorar un poquito, pues eso es esa charla con algún amigo, esos momentitos que, lo que yo digo, que vamos entrando en la vorágine y al final no es solo que no haya tiempo para los demás, que no hay apenas tiempo para nosotros, vamos en el coche y ya vamos pensando, bueno, vamos a centrarnos un poquito en este aquí ahora, y ahora esto que me encanta, las constelaciones familiares, que son contarnos un poquito, porque lo comentábamos también con anterioridad, hay personas que ya saben más o menos lo que es y otros que estarán diciendo, pero nuestra Alejandra hoy, ¿de qué está hablando? Contarnos un poco qué son las constelaciones familiares y por qué, si es lo mismo que la terapia sistémica o no.
Vamos a empezar. ¿Qué es la terapia sistémica y qué son las constelaciones? Sí, la terapia sistémica abarca otras formas de tratar también al sistema, ya sea el sistema familiar, que es un poco lo que seguramente más hablaremos, aunque hay otros sistemas, ¿no? El sistema del trabajo, el sistema en los colegios, ¿no? Dependiendo de dónde, casi siempre se forman al final sistemas, ¿no? Cuando hay más de dos, pues ya estamos formando un tipo de sistema. Entonces, bueno, la terapia sistémica abarcaría diferentes técnicas, teorías o algo, ¿no? Y las constelaciones familiares pues forma parte dentro de las terapias sistémicas, claro. Y es una forma más concreta de trabajo, ¿no? Que tienes como la gestal dentro del humanista, ¿no? Como que tiene su forma de trabajarse, que hay diferentes formas también porque está la individual, está la grupal y bueno, incluso dentro de las constelaciones familiares casi cada constelador o facilitador, que también le llaman, puede tener casi un estilo distinto, ¿no? de trabajo, pero bueno, coincide en que hay muchas cosas que son como la base, ¿no? Dentro de las constelaciones, de esa forma de trabajarlo. Esa terapia sistémica nos sirve para conocernos a nosotros un poco lo que decías, ¿no? También al sistema al que pertenecemos, a nuestra familia, a lo que hace que estemos pues, en un trabajo. ¿Qué tiene de importante? Porque creo que te puede dar mucha información como terapeuta para poder tratar al paciente. Bueno, efectivamente, por supuesto, sirve para conocer asuntos de nosotros. Lo que ocurre que en vez de indagar en el carácter, como hace más la Gestalt o otro tipo de terapias, lo que hace es investigar qué es lo que ha ido ocurriendo en el sistema al que perteneces, mirando hacia atrás, desde donde estás tú configurado, pues que son estas cosas que se van repitiendo. Efectivamente, lo sistémico ocurre a muchos niveles, en una familia, en un colegio o en una empresa, por ejemplo. No sé si todos habremos observado que en el cole, cuando estábamos en clase, a lo mejor siempre había uno que era el gracioso, ¿no? Y al año que viene ese gracioso pues, se había ido a otro colegio. Aparecía un nuevo gracioso y siempre estaba el estudiante, ¿no? El empollón que decíamos, el más gamberdillo. Y si alguno desaparecía, al final el sistema se busca la manera de que aparezca uno de nuevo, ¿no? Pues digamos que esto es lo que vamos estudiando a través de las terapias sistémicas, concretamente las constelaciones familiares. Lo que vamos es averiguando en qué puntos de ese sistema ha habido conflictos, dónde han estado los conflictos y qué manera de resolverlos nos puede ofrecer el trabajo en sí, ¿no? El trabajo terapéutico. Entonces las constelaciones familiares las crea Bert Hellinger. Él fue un misionero que estuvo en África muchísimos años de traductor y allí trabajando con tribus suajili y demás, fue viendo cómo funcionaban ellos y cuáles eran, cómo resolvían los conflictos. Entonces él trajo de allí lo que se llamaron las leyes del orden o las leyes del amor, y es que en todo sistema todo el mundo, todos tienen derecho a pertenecer. Si excluimos a alguien de un sistema, ese sistema va a reproducir ese excluido. Quiere decir que si un padre no fue bien mirado dentro de su familia porque a lo mejor bebía o cometía infidelidades y estaba como excluido por el resto del sistema, en el futuro, a través de los hijos, de los sobrinos, de los nietos, van a aparecer esta misma persona que de alguna manera fue excluida. Bien. Luego la segunda ley del orden es que en esta vida toda relación tiene que estar en orden, lo que llamamos el dar y el tomar y el recibir. Tiene que estar en equilibrio. En el único caso en el que no hay en equilibrio es con nuestros padres, ya que nuestros padres nos dan la vida y nosotros no podemos devolverles esto, ¿sí? Pero en relaciones de hermanos, de amigos, de pareja, el dar y el tomar tienen que estar en equilibrio. Si no, la relación tiende a haber conflicto o a desaparecer. Hablabas también del orden, ¿no? Al final, el padre es Claro. el mayor, el hijo el pequeño. La tercera sería la jerarquía, el orden. Lo que está antes es más importante que lo que está después, porque sin lo de antes no estaría lo de después, pero lo que está después es prioritario ante lo que está antes. Quiere decir, mis padres son más importantes que yo, si no, yo no estaría aquí.
pero mis hijos son prioritarios ante la atención de mis padres, por eso a los hijos se les cuida y a los padres se les atiende. Que no es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo. ¿Cómo se hacen las constelaciones familiares? ¿Es en grupos? ¿Son Pues, individuales? mira, ya quería aprovechar porque me he dado cuenta de que no he nombrado el nombre del centro. Nos hemos quedado Raíces Psicoterapia, nos hemos quedado, has visto, mirando hacia atrás, que es un clásico dentro de lo que ocurre en los Le has sistemas dado el sitio familiares. a tu padre, pero no lo había dado. Exactamente. Yo lo iba a dar después, ¿eh? Muy bien, pues mira, Sí. Darse bueno, cuenta. lo importante es ¿Dónde darse estáis? cuenta ¿Dónde de la está el neurosis. centro? Estamos en Ricardo Soriano 54, perdón, primero D, ¿vale? Raíces Psicoterapia y bueno, pues tenemos pensado hacer para el día 30 de mayo un taller de constelaciones en grupo, que es como un poquito lo más, se hacen en individual y en grupo, pero en grupo es un poco como lo más llamativo, es la manera donde uno pues puede ver la herramienta, el alcance que tiene y la profundidad a la que se puede llegar, ¿no? Entonces, bueno, pues la parte, digamos, en la que se basa es, pues, nos dimos cuenta, se han dado cuenta a través de numerosos experimentos, por ejemplo, que si a unos ratones los estresaban y les daban olor a frambuesa, hasta 3 y 4 generaciones posteriores, solo con darles ese olor a frambuesa, los ratones se estresaban. Bien, la primera generación les hacían, el estrés, digamos, era coactivo, se lo hacían directamente. Y las siguientes generaciones, solo poniéndole ese aroma, entraban en Iban contacto cargando con eso. eso generación tras Entonces, esto generación. es como pues lo típico, mamá se separó a los 45 y yo, no sé cómo, pues a los 45 y medio, ¿no? O a los 46, no tiene por qué ser tan matemático. Mamá se quedó sola en el amor porque papá falleció pronto y la hija se queda sin el amor pronto porque se divorcia también a la misma. Entonces, todos estos patrones, todo el mundo empíricamente reconoce que ocurren cosas así, cosas que son como un poco misteriosas, como un poco, pero no. Se llaman los campos morfogenéticos, está como desarrollado a un nivel ya más científico, que explica cómo hay una conexión, que es pues como la radio, que no vemos las ondas, pero se emiten. Y entre seres humanos pues podemos llegar a ciertos campos de información donde de alguna manera, pues que yo creo que es como pues una manera de supervivencia. Esto es una herramienta que trata de curar al ser humano y entonces tenemos esa habilidad de poder, eh, pues como ya, y ahora ya se explico cómo funciona, alguien trae un asunto y le pedimos a los representantes que hay en el grupo, a las demás personas que hay en el grupo, que salgan a personificar, a representar a las personas que están inmiscuidas en Es ese como una especie de conflicto. obra de teatro. Aparece como una obra de teatro, pero no Pero estás actuando, sino que hay como una serie de sensaciones sutiles y de movimientos corporales sutiles que van informando de lo que ocurre, ¿no? Entonces, bueno, pues esto, como mucha gente ya sabe, pues llevamos ya desde antes del 2000 haciéndolo, ya tiene muchos años de experiencia y sabemos el alcance que tiene y la profundidad que tiene y cómo salen a la luz pues los sitios, los lugares donde el amor fue interrumpido, donde en ese sistema apareció el conflicto. Esa madre que comenzó a contarle a la hija problemas que tenían que ver con el dinero, que tenían que ver con su alcoba. Y entonces esa niña ya de golpe sintió que más que su madre la cuidaba, ella tenía que cuidar de su madre. Y ya la jerarquía entonces se torció. Y había amor, todo eso es un movimiento amoroso, pero ese amor no tenía orden, no tenía una vasija, no tenía una contención que no hiciera que se desparramara. Entonces la constelación te muestra ese momento y tratamos de hacer una configuración a través de frases sanadoras y de imágenes donde, pues, por ejemplo, no, mamá, tú eres la grande y yo soy la pequeña y aunque hemos estado en este juego, en esta neurosis, en este patrón, ahora decido que sea distinto. ¿Esto ya quiere decir que estás curado para siempre? Ni muchísimo menos, ojalá. Pero sí tenemos una fotografía, un lugar, una imagen, que cuando de nuevo otra vez yo me ponga a cuidar a mamá sin... ¡Ay! Recuerda lo que viste. No, que tú, que sabes, puedes quedar en tu sitio.
Entonces vuelve y a través ya de una cosa como más cognitivo-conductual, más de decir, pues no voy a ir, no, el domingo toca paella con mis hijos, no con mis padres. Voy a hacer algo yo por mi cuenta, no voy a dejarme atrapar, ¿no? Por esto del tirón sistémico que llamamos, ¿no? De ir Pero al a ver final lo que atrás. habíais dicho antes, esa terapia de constelaciones se une a la terapia conductual Por que te supuesto. ayuda, es un poco todo. También lealtades familiares, que no nos damos cuenta, y por ser leal, Totalmente. uy, ¿qué va a decir mi madre? No, pues yo sigo con lo mismo, y algunas inconscientemente, Sí, que es lo peor de exactamente. todo, que Claro. no somos conscientes. Sí, los patrones relacionales, las lealtades, los dogmas, los secretos, Creencias las que hay. creencias que llaman, le llamamos introyectos dentro de la Gestalt, ¿no? Los hombres no lloran, las mujeres no hacen eso, ¿no? Son cosas que se quedan ahí y uno las toma como suyas. Y luego es necesario un proceso de trituración de esto y decir, bueno, ¿hasta qué punto yo no lloro? O bueno, lloraré cuando, ¿no? O Cuando sea dejar de sentirme necesario, tan ¿no? mal porque estoy llorando y yo misma, ¿no? Pues sí, es todo Oye, esto, ¿no? personas que no pueden llorar y te están diciendo, es que no me sale Ni llorar, y a lo siquiera mejor, sale. pues, oye, fíjate, pues viene de ancestros más sufridores o que comentaban, llorar es peligroso, no llores, contente. Bueno, No Sí, muestres sí, tus sí, sí. emociones, ¿no? hemos- Era algo muy, muy típico sí, muy antes, no hace típico tanto ahora, no tiempo. hace tanto tiempo y sigue Y estando sigue actual en muchísimos lugares y familias y personas. sí, sin darnos cuenta, Y ¿no? la verdad que Ya eres un hombrecito, deja ya de llorar. El hombre también llora, esto no. sí, Fijaros Pero que a veces de forma inconsciente la importancia de lo que decimos y cómo lo decimos. esto, Pues, no llores más, que no pasa nada. Ay, se va a poner, toma un helado. Y cuando te metes mucho en el mundo, pues, de la sociología, de la psicología, de este tipo de terapia, te das cuenta qué importancia tiene absolutamente todo lo que decimos. Decías tú antes también, esos gestos, esa manera de relacionarte, porque a lo mejor estás diciendo no de palabra, pero tu cuerpo está diciendo sí o no lo sé. Entonces, ahí también la importancia de los terapeutas como vosotros, que sabéis un poco integrar todo eso. claro. Centros Raíces, Ricardo Soriano, el día 30, constelaciones familiares. ¿Qué tenemos que hacer para apuntarnos? Pues mira, entrando en la página tienes nuestro número, WhatsApp, y desde ahí directamente te puedes poner en contacto con nosotros y hacemos una previa, una entrevista, pequeña entrevista telefónica para ver en qué momento está la persona y si está para constelar. Y en ese caso, pues nada. Porque habrá personas que constelen y otros que vayan de representante, como habéis dicho, Bueno, ¿o qué? la verdad que a nosotros nos gusta más el formato de que todos vayan Y constelen algo. y vayan a constelar o, bueno, como que digamos que hay, vamos, hablando claro, hay un precio homogéneo donde todo el mundo va y vamos a hacer el trabajo, porque realmente, aunque tú no consteles, ya vivir todo el taller, todo lo que está ocurriendo ahí o salir de representante, te está haciendo trabajar a muchos niveles, ¿no? Y tener como ciudadanos de dos órdenes distintos dentro de un grupo, hemos observado que no nos termina de... que lo respetamos, ¿eh? Lo sí, respetamos sí, y en sí. ocasiones lo hacemos también. Si vemos que va a ser un grupo grande, que se van a trabajar cosas profundas, pues buscamos algunos representantes o compañeros que se quieren acercar a seguir conociendo, algunos que se están formando con nosotros, entonces Porque también hacéis formaciones. hacemos formaciones de kinesiología y dentro de la kinesiología también vemos cosas de constelaciones. Y luego hay pues como gente que se ha ido también acercando mucho, que vienen a las constelaciones de hace tiempo. También hacemos talleres de sueños, que no hemos hablado de eso, pero muy interesante también. Esto se merece Y otro se van, programa. sí, los sueños es muy, el sueño dentro de la Gestalt es increíble, ¿no? Entonces, bueno, pues se va haciendo, ¿sabes? Como un procesillo ahí de evangelización que yo digo, que nos vamos metiendo ahí y son gente pues que, bueno, que tenemos el gusto de que están Que se aprendiendo hacen con familia también nosotros. muchos de las Claro. personas que acuden a vuestro centro. Mm. Muchísimas gracias a los dos. Lo digo, esto da para otro programa. Ya casi acabamos con esta temporada, así que para la siguiente volveremos a contar con ello. Gracias a los Será un dos. placer. Muchísimas gracias, Alejandro. Y a vosotros, siempre lo digo. Yo es que siempre me despido con la misma frase porque la siento muy de corazón. Mido mucho lo que digo cada vez más. Seguro que meto la pata alguna que otra vez, pero espero que hayan disfrutado y como siempre, cada uno como pueda, como quiera, pero sean felices. Gracias y hasta la semana que viene.